¿Cómo están? Sean bienvenidos todos a un nuevo capítulo. Yo soy Etzael Montoya, escritor. Hoy nos sumergiremos en las palabras, las metáforas y las emociones que han dado forma a nuestra cultura. El español, con su diversidad de acentos, sus giros poéticos y su capacidad para expresar lo inefable, es un tesoro compartido por más de 460 millones de personas en todo el mundo. En este recorrido exploraremos la vida y obra de 10 autores que han dejado una huella imborrable en la literatura hispana. Desde las páginas de Don Quijote de la Mancha hasta los versos de 100 años de soledad. Descubriremos cómo estos escritores han tejido la historia y la imaginación en nuestra lengua. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en este viaje literario y celebremos juntos la magia del español, en esto que se llama El laberinto de las palabras. Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Shauniot K, ilustrador y guionista de cómics. Como la mayoría deben saber, en este mes celebramos el Día del Idioma Español, y el laberinto de las palabras dio en esta fecha una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de nuestra lengua y su impacto en nuestras vidas. El 23 de abril fue elegido como el Día del Idioma Español, en honor al genio de las letras Miguel de Cervantes, quien falleció en esta fecha en 1616. Cervantes es el autor de la icónica obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, una joya literaria que sigue inspirando a generaciones. Nuestro idioma se extiende por toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, pasando por Colombia, Perú, Chile y más. Cada país aporta su sabor único al español, enriqueciéndolo con expresiones, modismos y dialectos propios. La historia del español en América Latina es un tema fascinante y complejo que abarca siglos y comprende una amplia gama de influencias culturales, políticas y sociales. Cuando los colonizadores españoles llegaron a principios del siglo XVI, América Latina albergaba una gran variedad de lenguas indígenas. Sin embargo, a medida que los colonos españoles imponían su lengua y cultura a las poblaciones nativas, muchas de estas lenguas fueron reprimidas o perdidas. Pero a medida que el imperio español se expandía y se establecía en América Latina, la lengua comenzó a evolucionar y a adaptarse. Incorporó muchas palabras y frases de lenguas indígenas, lenguas africanas traídas por los esclavos e incluso del portugués. Este proceso se conoce como pidginización o criollización, y es la razón por la cual el español es hablado en América Latina diferente del español de España. Con el tiempo, el español se convirtió en la lengua dominante en América Latina, desempeñó un papel crucial en la formación de la identidad cultural de la región y sigue siendo una parte importante de su patrimonio y legado. A lo largo de la historia, el español también ha sido utilizado como medio de resistencia y expresión cultural por muchos grupos. Por ejemplo, durante el siglo XX, muchos escritores, poetas e intelectuales latinoamericanos utilizaron el español para expresar sus propios puntos de vista sociales y políticos y conectar con la gente. En conclusión, la historia del español en Latinoamérica es una historia rica y compleja que abarca siglos de influencias culturales, políticas y sociales. Es una historia de adaptación, resistencia y expresión que sigue moldeando la identidad y el legado de la región. Hoy día, el español sigue siendo una lengua vital en América Latina y es hablado por millones de personas en toda la región. Julio Cortázar, Argentina 1914 hasta 1984,
maestro de cuentos breves y la promesa poética Rayuela, es su obra más influyente, desafiando las convenciones literarias. Julio Cortázar, nacido en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto de 1914 y fallecido en París, Francia, el 12 de febrero de 1984. Fue un escritor argentino y una de las grandes figuras del boom de la literatura hispanoamericana. Su obra literaria, innovadora y apasionante, dejó una huella profunda en la literatura universal. Aquí está una breve biografía de su vida y obra. Orígenes y juventud. Hijo de un funcionario destinado a la Embajada Argentina en Bélgica, Cortázar vivió parte de su infancia en Europa debido al inicio de la Primera Guerra Mundial. A los 4 años regresó con su familia a Buenos Aires, donde creció en el suburbio de Banfield. Carrera literaria. Cortázar publicó su primer poema bajo el seudónimo de Julio Denis y más tarde su serie de relatos breves titulada Bestiario. Su estilo se apartó de la alegría metafísica y exploró lo inquietante y enigmático de lo cotidiano. Su obra maestra es la novela Rayuela, 1963, que ofrece 2 posibles órdenes de lectura: compromiso social y político. A diferencia de Borges, Cortázar se preocupó por las clases marginadas y se identificó con los movimientos de izquierda. Su viaje a la Cuba de Fidel Castro en 1962 marcó un cambio radical en su actitud, convirtiéndolo en un activista político. Octavio Paz, México 1914 hasta 1998, poeta, ensayista y diplomático. Su poesía reflexiva y profunda explora la identidad y la historia de México. Octavio Paz, nacido en Ciudad de México el 31 de marzo de 1914. Fue un poeta, ensayista y diplomático mexicano. Su influencia en la literatura hispanoamericana del siglo XX es innegable, y su obra abarca desde la poesía hasta el ensayo. Aquí está una breve biografía de su vida y obra. Inicios literarios. Desde temprana edad, Octavio Paz mostró interés por la literatura. Publicó sus primeros trabajos en diversas revistas literarias y estudió en las facultades de Leyes y Filosofías y Letras de la Universidad Nacional. Compromiso social y político. En 1937 realizó un viaje a Yucatán con la intención de crear una escuela para hijos de trabajadores. Durante la Guerra Civil Española, 1936 hasta 1939, escribió artículos en apoyo de la causa republicana y colaboró con los refugiados republicanos españoles. Experiencias en Europa. En 1938 viajó a Europa y tomó contacto con destacados poetas como César Vallejo y Pablo Neruda. En París se introdujo en los círculos surrealistas y comenzó su alejamiento del marxismo y el existencialismo. Regreso a México. De nuevo en México, fundó el grupo poético y teatral Poesía en Voz Alta. Su producción ensayística brillante abordó temas diversos y dejó una marca indeleble en la literatura. Gabriel García Márquez, Colombia 1927 hasta 2014, autor de la icónica obra 100 años de soledad, que marcó un hito en la literatura latinoamericana. Otras novelas destacadas: El coronel no tiene quien le escriba, Crónicas de una muerte anunciada y El amor en los tiempos del cólera. Gabriel García Márquez, nacido en Aracataca, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Fue un novelista colombiano y uno de los más grandes maestros de la literatura universal. Su obra maestra, 100 años de soledad, 1967, es un ejemplo destacado del realismo mágico. Aquí una breve biografía de su vida y obra. Infancia y juventud.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca, un pequeño pueblo de Colombia. La riqueza de las tradiciones orales transmitidas por sus abuelos influyó en su obra literaria. Carrera literaria. A los 28 años publicó su primera novela, La hojarasca, 1955, que ya mostraba rasgos característicos de su estilo. En sus obras empezaron a vislumbrarse la aldea de Macondo y algunos personajes que luego aparecerían en 100 años de soledad. Compromiso político. Gabriel García Márquez siguió de cerca la insurrección guerrillera cubana de Fidel Castro y el Che Guevara, hasta su triunfo en 1959. Participó en la fundación de Prensa Latina, la agencia de noticias de Cuba. 100 años de soledad. Esta novela, incubada durante casi 20 años y redactada en 18 meses, recrea la peripecia histórica de Macondo, una aldea imaginaria que es el trasunto de su localidad natal y, al mismo tiempo, de su país y del continente. La novela combina lo real con elementos fantásticos en una prosa cautivadora. Gabriel García Márquez dejó un legado literario inmenso y sigue siendo una figura influyente en la literatura hispanoamericana. Gioconda Belli, Nicaragua, 1948. Poeta y novelista. La mujer habitada es una obra feminista y poética que resuena en toda Latinoamérica. Gioconda Belli Pereira, nacida en Managua, Nicaragua, el 9 de diciembre de 1948. Es una poeta y novelista nicaragüense. Su obra literaria se caracteriza por abordar temas como el amor, la libertad y la lucha política, reflejando su activismo y compromiso social. Aquí está una breve biografía de su vida y obra. Orígenes y juventud. Gioconda Belli nació en Managua. Su padre, Humberto Belli, fue empresario, y su madre, Gloria Pereira, fundadora del Teatro Experimental de Managua. Cursó su primaria en el Colegio de la Anunciación en Managua y la secundaria en el Real Colegio de Santa Isabel en Madrid, España. Tras obtener un diploma en Publicidad y Periodismo en Filadelfia, Estados Unidos, regresó a Managua. Carrera literaria. En 1972, con su primer libro, Sobre la grama, abordó sin tapujos el cuerpo y la sexualidad femenina, uniéndose a la lucha contra la dictadura de la dinastía de Anastasio Somoza y más tarde a la gestión de la Revolución Popular Sandinista. Sin embargo, es contraria a la deriva autoritaria del régimen dictatorial de la pareja Daniel Ortega y Rosario Murillo, y tuvo que exiliarse a España en 2021. Nacionalidad y exilio. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua le quitó la nacionalidad nicaragüense, motivo por el cual aceptó el ofrecimiento del presidente Gabriel Boric de convertirse en ciudadana chilena. También tiene la ciudadanía italiana por excedencia. Jorge Luis Borges, Argentina, 1899 hasta 1986, cuentista, ensayista y poeta. Su erudición y obras variadas abarcan desde cuentos y poemas hasta estudios sobre historias y literatura. Aunque no ganó el Nobel de Literatura, su influencia es innegable. Jorge Luis Borges, nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, Argentina. Fue un escritor, poeta, ensayista y traductor. Su obra literaria lo consagra como una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Aquí está una breve biografía de su vida y obra. Orígenes y familia. Borges provenía de una familia de próceres que contribuyeron a la independencia de Argentina. Aunque sus antepasados tenían un historial militar, su padre, Jorge Borges Haslam, rompió con la tradición familiar y se dedicó a la enseñanza. Borges creció en Buenos Aires, rodeado de libros y recuerdos de su infancia dorada. Inicios literarios.
A los 6 años, Borges confesó su vocación de escritor. Inspirado por Don Quijote de la Mancha, escribió su primera fábula titulada La visera fatal. A los 10 años, publicó una brillante traducción al castellano de El príncipe feliz de Oscar Wilde. Carrera literaria. Borges cultivó variados géneros, pero es especialmente conocido por sus relatos breves. Sus ficciones exploran temas recurrentes y obsesivos como el tiempo, los espejos, los laberintos y la búsqueda del nombre de los nombres. Sus colecciones más destacadas son Ficciones 1944, El Aleph 1949 y El Hacedor 1960. Estilo literario. La prosa de Borges, aparentemente desnuda pero cargada de sentido, lo llevó a elevar la ficción a una fantasía filosófica. Sus relatos a menudo se vinculan con alegorías mentales y una imaginación razonada cercana a lo metafísico. A pesar de que su obra está dirigida a un público comprometido con la aventura literaria, su fama es universal y es considerado el maestro de la ficción contemporánea. Lamentablemente, su ideario político impidió que se le concediera el Premio Nobel de Literatura. Jorge Luis Borges dejó un legado literario inmenso y sigue siendo una figura influyente en la cultura hispana. José Martí, Cuba 1853 hasta 1895, héroe nacional cubano y escritor. Sus ensayos y poemas influyeron en la lucha por la independencia de Cuba. José Martí, cuyo nombre completo era José Julián Martí Pérez, nació el 28 de enero de 1853 en La Habana, Cuba, y falleció el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, Cuba. Fue un político, ensayista, periodista y filósofo cubano, y uno de los principales líderes de la independencia de su país. Aquí está una breve biografía de su vida y obra. Orígenes y juventud. José Martí nació en una familia española de pocos recursos económicos. A los 12 años comenzó a estudiar en el colegio municipal dirigido por el poeta Rafael María de Medinbe, quien se interesó por su educación. Desde joven, Martí se sintió atraído por las ideas revolucionarias y participó activamente en la lucha por la independencia. Carrera literaria. Publicó La Casetilla, El Diablo Cojuelo y más tarde la revista La Patria Libre, que contenía su poema dramático Abdala. A los 17 años fue condenado a 6 años de cárcel por su pertenencia a grupos independentistas. Tras ser deportado a España, publicó su primera obra importante, el drama La Adúltera. Compromiso político. Martí se convirtió en el máximo adalid de la lucha por la independencia de Cuba. Fundó el Partido Revolucionario Cubano y la revista Patria. En 1895 se incorporó a la Guerra de Independencia. A pesar del embargo de sus barcos por parte de las autoridades estadounidenses, partió hacia Cuba, donde fue abatido en combate. José Martí es considerado uno de los principales protagonistas del proceso de emancipación de Hispanoamérica. Además de su activismo político, fue uno de los más grandes poetas hispanoamericanos y la figura más destacada de la etapa de transición al modernismo literario. Pablo Neruda, Chile 1904 hasta 1973, poeta apasionado y políticamente comprendido. Su obra maestra, 20 poemas de amor y una canción. Pablo Neruda, seudónimo y posterior nombre legal de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Bozal, nacido el 12 de julio de 1904 en Parral, Chile, y falleció el 23 de septiembre de 1973 en Santiago de Chile. Fue un poeta, escritor, diplomático y político chileno.
Su legado literario lo consagra como una figura clave. Aquí está una breve biografía de su vida y obra. Orígenes y juventud. Neruda nació en Parral, donde su madre falleció poco después de su nacimiento. Su padre, un empleado ferroviario, se trasladó a Temuco, donde Neruda cursó sus primeros estudios y conoció a Gabriela Mistral, carrera literaria. En 1921 publicó su primer poema, La canción de la fiesta, bajo el seudónimo de Pablo Neruda, en homenaje al poeta checo Juan Neruda. En 1924 alcanzó fama internacional con 20 poemas de amor y una canción desesperada, obra que se convirtió en uno de los libros más leídos de la historia de la poesía. A lo largo de su vida, Neruda exploró diversas tendencias estéticas y políticas en su copiosa producción poética. Compromiso político. Durante su carrera, Neruda fue senador de la República de Chile, miembro del Comité Central del Partido Comunista y embajador en Francia. En 1971 recibió el Premio Nobel de Literatura por su poesía que da vida al destino y los sueños de un continente. Muerte y legado. Oficialmente se afirmó que Neruda murió debido al cáncer de próstata que padecía. Sin embargo, en 2023, las investigaciones concluyeron que fue envenenado por órdenes del gobierno en el hospital donde estaba ingresado. Su influencia en la lírica hispanoamericana sigue siendo profunda y duradera. Isabel Allende, Chile 1942, autora de La Casa de los Espíritus, una novela que fusionó lo mágico con lo político. Su narrativa poderosa y evocadora ha cautivado a generaciones. Isabel Angélica Allende Llona, nacida el 2 de agosto de 1942 en Lima, Perú, es una escritora chilena. Desde 2004 es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y Letras. En 2010 recibió el Premio Nacional de Literatura de Chile. Su obra, traducida a 42 idiomas, ha vendido un total de 73 millones de ejemplares. Allende es considerada como la escritora viva más leída del mundo en lengua española. Aquí una breve biografía. Es hija de los diplomáticos Tomás Allende Spez y Francisca Llona Barros. Su padre era el primer hermano del presidente de Chile, Salvador Allende. Nació en Lima mientras su padre ejercía como secretario de la Embajada de Chile en Perú. Es la hija mayor del matrimonio y tiene ascendencia española y portuguesa. Se casó con Miguel Frías y tuvieron una hija, Paula, y un hijo, Nicolás. Debido al golpe de Estado en Chile, en 1973 se exilió en Venezuela. Isabel Allende es considerada por combinar elementos de realismo mágico con temas históricos y sociales relevantes en obras como La Casa de los Espíritus, Eva Luna y El amante japonés. Su legado literario sigue cautivando a lectores en todo el mundo. Mario Vargas Llosa, Perú 1936, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, representante clave del boom latinoamericano. Sus novelas como La ciudad y los perros y Las fiestas del chivo han dejado una marca perdurable. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, conocido como Vargas Llosa, es un escritor peruano nacido el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Además de su nacionalidad peruana, también posee la nacionalidad española desde 1993 y la dominicana desde junio de 2023. Vargas Llosa es considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios literarios, entre los que destacan Nobel de Literatura en 2010. Este prestigioso galardón reconoció su destacada contribución a la literatura mundial. Cervantes 1994, considerado el premio más importante en la lengua española. Príncipe de Asturias de las Letras 1986, otro reconocimiento significativo por su obra literaria.
Biblioteca Breve 1962, Rómulo Gallegos 1966 y Planeta 1993. Estos premios también han honrado su talento literario. En la década de 1960, Vargas Llosa alcanzó la fama con novelas como La ciudad y los perros, La casa verde, La conversación en la catedral. Además de la novela, ha incursionado en otros géneros literarios como el ensayo, el artículo y el teatro. Su legado literario se entrelaza con el boom latinoamericano, junto a figuras como Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes. En resumen, Mario Vargas Llosa es un autor cuya pluma ha dejado una huella profunda en la literatura hispanoamericana y en la escena literaria mundial. En conclusión, el español es un tesoro que nos une, nos inspira y nos enriquece. Su belleza radica en su diversidad, sus matices y su capacidad para expresar emociones profundas. Invito a todos los espectadores a celebrar el Día del Idioma participando en actividades que honren nuestra lengua. Lectura. Sumérgete en la literatura en español. Lee poemas, cuentos, novelas, autores latinoamericanos. Descubre nuevas voces y perspectivas. Cine y música. Disfruta de películas y canciones en español. Explora la cinematografía de países como México, Argentina, Colombia y más. La música en español es un viaje emocional que nos conecta con nuestras raíces. En este mes del idioma, recordemos que el español es más que palabras. Es una ventana a la historia, la creatividad y la pasión de América Latina. Celebremos juntos. Esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que este episodio les haya gustado y los espero en un próximo video en esto que se llama El laberinto de las palabras. Contaron los abuelos que hace tiempo pegaba en el Cesar una piragua que partía del banco viejo puerto a las playas